Capítulo 4. La aparición del otro. Me era urgente hacer ver cómo los algos presentes en el mundo vital y que van a constituir los asuntos e importancias positivas y negativas con que tenemos que habérnoslas, eran puras presencias y con presencias sensibles, colores, figuras, ruidos, olores, resistencias, etc., y que esa su presencia actúa sobre nosotros en forma de señales, indicaciones, síntomas. A este fin, puse el ejemplo del cielo. Mas este ejemplo del cielo pertenece muy especialmente a la visibilidad. Y si bien lo visible y el ver nos ofrecen mayor claridad como ejemplos para exponer el primer enfrente con nuestra doctrina, sería grave error suponer que es el ver el sentido más importante. Aún desde el punto de vista psicofisiológico, que es un punto de vista subalterno, parece cada día más verosímil que fue el tacto el sentido originario del que los demás se han ido diferenciando. Desde nuestro punto de vista más radical es cosa clara que la forma decisiva de nuestro trato con las cosas es, efectivamente, el tacto. Y si esto es así, por fuerza tacto y contacto son el factor más perentorio en la estructuración de nuestro mundo. Ahora bien, indiqué, el tacto se distingue de todos los demás sentidos o modos de presencia porque en él se presentan siempre a la vez, e inseparables, dos cosas. El cuerpo que tocamos, y nuestro cuerpo con que lo tocamos. Es, pues, una relación no entre un fantasma y nosotros como en la pura visión, sino entre un cuerpo ajeno y el cuerpo nuestro. La dureza es una presencia en que se hacen presentes de un golpe algo que resiste y nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestra mano que es resistida. En ella sentimos, pues, a la vez el objeto que nos oprime y nuestro músculo oprimido. Por eso cabría decir que en el contacto sentimos las cosas dentro de nosotros, entiéndase, dentro de nuestro cuerpo, y no como en la visión y audición, fuera de nosotros, o como en el sabor y el olfato las sentimos en ciertas porciones de nuestra superficie corporal, la cavidad nasal y el paladar. Con advertir lo cual, sin grandes aspavientos, dábamos un gran paso. Caer en la cuenta de que el contorno o mundo patente se compone, ante todo y fundamentalmente, de presencias, de cosas que son cuerpos. Y lo son porque ellas chocan con la cosa más próxima al hombre que existe, al yo que cada cual es, a saber, su cuerpo. Nuestro cuerpo hace que sean cuerpos todos los demás y que lo sea el mundo. Para lo que suele llamarse un espíritu puro, los cuerpos no existirían, porque no podría tropezar con ellos, sentir sus presiones. Y viceversa, no podría manejar las cosas, trasladarlas, conformarlas, triturarlas. El espíritu puro, pues, no puede tener vida humana. Se desplazaría por el mundo siendo él mismo un fantasma. Recuérdese el cuento de Wells en que se habla de unos seres con solo dos dimensiones, que por ello no pueden penetrar en nuestro mundo donde todo tiene, por lo menos, tres dimensiones, mundo, pues, que está hecho de cuerpos. Asisten al espectáculo de las vidas humanas. Ven, por ejemplo, que un malvado va a asesinar a una anciana dormida, pero ellos no pueden intervenir, no pueden avisarla y sufren y se angustian de su ser fantasmático. El hombre es, pues, ante todo, alguien que está en un cuerpo y que en este sentido, repárese, solo en este sentido, solo es su cuerpo. Y este simple pero irremediable hecho va a decidir de la estructura concreta de nuestro mundo y, con ello, de nuestra vida y destino. El hombre se halla de por vida recluso en su cuerpo. Razón sobrada tenían los pitagóricos en jugar del vocablo a este propósito, retruécano que usaban no para risa y jolgorio, sino gravemente, doloridamente, dramáticamente, melancólicamente, dado que en griego cuerpo es soma y tumba sema, repetían soma sema, cuerpo tumba, cuerpo cárcel. El cuerpo en que vivo infuso, recluso, hace de mí inexorablemente un personaje espacial. Me pone en un sitio y me excluye de los demás sitios. No me permite ser ubicuo. En cada instante me clava como un clavo en un lugar y me destierra del resto.
El resto, es decir, las demás cosas del mundo, están en otros sitios y solo puedo verlas, oírlas y, tal vez, tocarlas desde donde yo estoy. A donde yo estoy lo llamamos aquí, y el fonema mismo castellano, por su acento agudo y su fulminante caer, en solo dos sílabas, de la tan abierto al y tan puntiagudo, y por su acento tan vertical, expresa maravillosamente ese mazazo del destino que me clava como un clavo, aquí. Mas esto trae consigo, automáticamente, algo nuevo y decisivo para la estructura del mundo. Yo puedo cambiar de sitio, pero cualquiera que él sea, será mi aquí. Por lo visto, aquí y yo y aquí, somos inseparables de por vida. Y al tener el mundo, con todas las cosas dentro, que serme desde aquí, se convierte automáticamente en una perspectiva, es decir, que sus cosas están cerca o lejos de aquí, a la derecha o a la izquierda de aquí, arriba o abajo de aquí. Esta es la tercera ley estructural del mundo del hombre. No se olvide que lo que llamo hombre no es sino cada cual y, por tanto, que estamos hablando del mundo de y para cada cual, no del mundo objetivo de que nos habla la física. Que sea un mundo físico no lo sabemos, ni siquiera que sea un mundo objetivo, por tanto, un mundo que no es solo el de cada cual sino el común a todos los hombres. Esta tercera ley estructural dice que el mundo es una perspectiva. La cosa no es insignificante. Por lo menos, esta súbita aparición en nuestro horizonte del cerca y el lejos es de no poca gravedad, porque significan distancias. Surge, pues, lo próximo y lo distante. Ya lo mejor lo que tengo próximo me es odiado y lo distante es la mujer de que se está enamorado. Pero además esa distancia, que es la lejanía, no es geométrica ni es la de la ciencia física, es una distancia que, si necesito o deseo salvarla, tengo y, sobre todo, tuvo el hombre primitivo que recorrerla con grave gasto de su esfuerzo y de su tiempo. Hoy, en salvar las distancias, no se gastan esas dos cosas, pero se gasta dinero, cuya obtención implica gasto de tiempo y de esfuerzo, gastos que se miden por horas trabajo. Ya veremos que el otro hombre tiene también su aquí, pero ese aquí del otro no es el mío. Nuestros aquí se excluyen, no son interpenetrables, son distintos, y por eso la perspectiva en que le aparece el mundo es siempre distinta de la mía. Por eso no coinciden suficientemente nuestros mundos. Yo estoy, por de pronto, en el mío y él en el suyo. Nueva causa de soledad radical. No solo yo estoy fuera del otro hombre, sino que también mi mundo está fuera del suyo. Somos, mutuamente, dos fueras y por eso somos radicalmente forasteros. Lejos es lo que está a considerable distancia de mí aquí. Lejos es lo que está allí. Entre el aquí y la lejanía del allí hay un término medio, el ahí, es decir, lo que no está en mi aquí pero sí próximo. Será el ahí donde está, el prójimo. El aquí, demostrativo adverbial de lugar, procede lingüísticamente de un pronombre personal. Ser el hombre cuerpo trae, pues, consigo no solo que todas las cosas sean cuerpos, sino que todas las cosas del mundo estén colocadas con relación a mí. Todas las cosas, incluso las que no son corporales. Porque si las hay, hasta ahora en nuestro análisis no las hemos encontrado, tendrán, ya veremos cómo, que manifestarse por medio de cuerpos. Las imágenes de hornero no son corporales y no existirían, no serían para nosotros, si no hubieran sido escritas en unos pergaminos. Al ser inmediata o mediatamente cuerpos las cosas y estar colocadas con relación a mí, cerca o lejos, a derecha o izquierda, arriba o abajo de aquí, del aquí que es el locus, el lugar de mi cuerpo, resulta que están repartidas y cada una se halla, está en o pertenece a una región del mundo. Las cosas, pues, se agrupan en regiones espaciales, pertenecen a este lado o a aquel lado de mi mundo. Hay cosas, objetos o seres humanos, por ejemplo, que pertenecen al lado de mi mundo que llamo el norte, y otras que pertenecen al lado que llamo oriente.
De tal modo es esta adscripción a determinada región, esta localización de las cosas constituyente del hombre, que hasta el cristianismo necesita situar a Dios, por decirlo así, avecindarlo en un lugar del espacio, y por eso califica a Dios atribuyéndole como algo esencial a él, que lo define y precisa, un local donde normalmente está, cuando cotidianamente reza. Padre nuestro que estás en los cielos. Padres hay muchos, pero singulariza de Dios ser el que habita en lo alto, en la región de las estrellas fijas o firmamento. Y contrapuestamente aloja al diablo o al otro extremo, en la región más de abajo, más inferior, a saber, el infierno. El diablo resulta así el antípoda de Dios. También los griegos primitivos situaban en la región inferior o infernal no pocas cosas y seres. Mas para ellos esa región inferior significaba simplemente ser la base o peana del mundo, donde todo lo demás se apoya y está sostenido. A esa región base la llamaban Tártaro. Por cierto que como no podían menos, aun dado el primitivismo de su mentalidad, de preguntarse cómo, a su vez, se sostiene el Tártaro, imaginaban que un animal de anchísimo y duro caparazón lo sostenía. Este animal era la tortuga, que en italiano y en portugués conserva aún su nombre griego menos deformado. Nuestra tortuga, en efecto, no es sino el vocablo griego tartarugos, el que sostiene el Tártaro. Pero nada de esto, claro está, es fenómeno auténtico o radical. Se trata ya de interpretaciones imaginarias con que la mente del hombre reacciona ante las cosas del mundo y su primaria perspectiva y localización con respecto a su persona. A este fin inventa cosas imaginarias que sitúa en regiones imaginarias. He aludido a ello para mostrar hasta qué punto es constitutivo del hombre sentirse en un mundo regionalizado, donde haya cada cosa como perteneciendo a una región. Pero no tiene sentido que nos ocupemos en este curso de aquellos locales y localizaciones imaginarios, de un mundo que no es ya el primario y real de la vida sino una idea o imagen del mundo. Mas el haber aparecido en este inventario que hacemos del mundo vital esta cosa, la más próxima a cada cual, que es su cuerpo y, en choque o roce con él, todos los demás cuerpos y su localización en perspectiva y regiones, no debe hacernos olvidar que, al mismo tiempo, por tanto, ni antes ni después, sino al mismo tiempo, las cosas no son instrumentos o estorbos para nuestra vida, que su ser no consiste en ser cada una por sí y en sí, sino que tienen solo un ser para. ¿Qué declara esta noción de ser para como la que expresa el ser originario de las cosas en cuanto cosas de la vida, asuntos e importancias? El concepto de una cosa pretende decirnos lo que una cosa es, su ser. Este ser nos es declarado o hecho manifiesto en la definición. Pues bien, recuérdese el juego de los chicos cuando se acercan a una persona mayor y, para ponerla en un brete, le preguntan: ¿qué es una carraca? La persona mayor, al no encontrar de seguida las palabras que definirían la carraca, hace, como instintivamente, el movimiento de hacer girar una carraca con la mano, movimiento que resulta un poco ridículo, y los chicos por eso ríen entonces. Pero la verdad es que ese movimiento es como una charada en acción, cuyo sentido, el de la charada, efectivamente es algo para darle vueltas. Por tanto, para hacer algo con ella. Este es su ser para. Y lo mismo si nos preguntan qué es una bicicleta, antes de que contestemos con palabras, nuestros pies engendran un germen de movimiento pedaleante. Ahora bien, la definición verbal que luego enunciaría formalmente el ser de la carraca, de la bicicleta o del cielo, la montaña, el árbol, etc., no hará sino expresar con palabras lo que esos mismos movimientos significan, y su contenido no es otro que hacernos saber algo que el hombre hace o padece con una cosa. Por tanto, que todo concepto es la descripción de una escena vital. La condición primaria de las cosas consiste, pues, en servirnos para o impedirnos para. Ciertamente que la metafísica nació, allá en Grecia, en el primer tercio del siglo V, como la pesquisa del ser de las cosas, pero entendiendo por su ser lo que ellas son, diríamos, por su cuenta y no meramente lo que son para nosotros.
es el ser en sí y por sí de las cosas. Aquella ciencia que un cartesiano, a fines del siglo XVII, llamó ontología, se esfuerza denodadamente, trasuda y se extenúa desde hace 25 siglos en encontrar ese ser de las cosas. Pero la pertinacia del esfuerzo revela que ese ser de las cosas que se busca no ha sido aún suficientemente encontrado. Lo cual sería razón nada parva para sospechar que no lo tienen. Pero es, sin duda, razón sobrada que si lo tienen es problemático y es, en cambio, evidente que no lo ostentan. De otro modo no sería notorio y archisabido. Esto me llevó hace muchos años a la audaz opinión de que el ser de las cosas, en cuanto ser propio de ellas aparte del hombre, es sólo una hipótesis, como lo son todas las ideas científicas. Con ello volvemos patas arriba toda la filosofía, faena endiablada de que, por fortuna, podemos exonerarnos en este curso, cuyo tema no es la ontología. Solo diré que entre las muchas respuestas que se han dado a la pregunta ¿qué son las cosas? Ha corrido la mejor fortuna en la historia la que dio Aristóteles diciendo que son sustancias, por tanto, que las cosas consisten últimamente en sustancialidad. Pero es también conocido de todos el hecho de que esta respuesta dejó hace mucho de satisfacer a las mentes occidentales y hubo que buscar otras. Pero aquí no nos ocupamos de qué son en absoluto las cosas, suponiendo que las cosas sean en absoluto. Nos limitamos rigorosa y metódicamente a describir lo que las cosas son patentemente, por tanto, no hipotéticamente, ahí, en el ámbito de la realidad radical primaria que es nuestra vida, y hallamos que, en él, el ser de las cosas no es un presunto ser en sí, sino su evidente ser para, su servirnos o impedirnos, y entonces decimos que el ser de las cosas como pragmata, asuntos o importancias no es la sustancialidad, sino la servicialidad o servidumbre, que incluye su forma negativa, la de servicialidad, el sernos dificultad, estorbo, daño. Ahora bien, si analizamos esa servicialidad de las cosas, quedémonos ahora con la positiva para simplificar, ya que con ello tenemos lo suficiente, si analizamos esa su servicialidad hallamos que cada cosa sirve para otra que, a su vez, sirve para una tercera, y así sucesivamente en cadena de medios para, hasta llegar a una finalidad del hombre. Por ejemplo, la cosa que llamamos azufre sirve para hacer pólvora, la cual sirve para cargar fusiles y cañones, los cuales sirven para hacer la guerra, la cual sirve, bueno. ¿Para qué sirve la guerra? Pero esa cadena servicial o de medios para que termine en la guerra no es la única que parte del azufre y de su primera utilización para fabricar pólvora. Porque la pólvora sirve también para cargar escopetas y rifles que sirven para cazar, faena muy distinta de guerrear. Caza que sirve para una finalidad humana que he tratado de enuclear en un vagabundo prólogo opuesto al libro de arte venatorio escrito por el gran cazador conde de Lloves I, un hombre que ha cazado en todos los parajes y se ha dormido en todas las fiestas de la sociedad elegante. Un hombre, pues, que en la selva caza la marmota y en el sarao la imita. Pero aún sin buscar tres pies al gato, antes bien van por su pie, como esas dos series de servicios articulados que parten del azufre y de la pólvora con él elaborada, la guerra, la caza, encontramos una tercera, esta. Con la pólvora se hacen cohetes y con los cohetes se hacen, sobre todo, fiestas populares. Las fiestas son una de las grandes cosas que hay en el mundo, y con que y en que uno se encuentra. Tenemos, pues, que las cosas en cuanto servicios positivos o negativos se articulan unas con otras formando arquitecturas de servicialidad, como la guerra, la caza, la fiesta. Forman dentro del mundo como pequeños mundos particulares, lo que llamamos el mundo de la guerra, el mundo de la caza, etc., como hay el mundo de la religión, de los negocios, del arte, de las letras, de la ciencia. Yo les llamo campos pragmáticos. Y esta es, por ahora, la última ley estructural del mundo que enuncio, a saber. Nuestro mundo, el de cada cual, no es un totum revolutum, sino que está organizado en campos pragmáticos. Cada cosa pertenece a alguno o algunos de esos campos donde articula su ser para con el de otros, y así sucesivamente.
Ahora bien, esos campos pragmáticos o campos de asuntos e importancias, al ser de una u otra manera, inmediata o mediatamente campos de cuerpos, están con mayor o menor precisión y exclusividad localizados, es decir, adscritos, predominantemente al menos, a regiones espaciales. Podíamos, pues, en vez de campos decir regiones pragmáticas, pero es mejor que hablemos especialmente de campos, usando este término de la física reciente que enuncia un ámbito constituido por puras relaciones dinámicas. Nuestra relación práctica o pragmática con las cosas, innatas con nosotros, aun siendo corporal a la postre, no es material, sino dinámica. En nuestro mundo vital no hay nada material. Mi cuerpo no es una materia ni lo son las cosas que con él chocan. Aquel y estas, diríamos para simplificar, son puro choque y, por tanto, puro dinamismo. El hombre vive en un enorme ámbito, el mundo, el suyo, el de cada cual, ocupado por campos de asuntos, más o menos localizados en regiones espaciales. Y cada cosa que nos aparece perteneciendo a uno de esos campos o regiones. De aquí que apenas la advertimos, fulminantemente hay en nosotros como un movimiento que nos hace referirla al campo, región, o, digamos ahora, al lado de la vida a que pertenece. Y como las cosas tienen su nombre, entre las cosas que encontramos en el mundo están los nombres de esas mismas cosas, basta que pronuncie yo una palabra para que ustedes, como sin palabras expresas, se digan. Eso, lo nombrado, pertenece a tal o cual lado de la vida. Si yo dijese ahora el traje, las mujeres que me escuchasen dirigirían su mente, como una nave su proa, hacia el lado de la vida que es la elegancia indumentaria. Y si dijese plan Marshall, todos, sin necesidad de reflexión alguna y sin ocuparse ahora del asunto, automáticamente empujarán, por decirlo así, la palabra oída hacia un cierto lado de sus vidas titulado política internacional. Empujan, por decirlo así, ha sido mi expresión. Pero ahora quito el por decirlo así, porque, en verdad, no se trata de una metáfora, sino de una efectiva realidad. Con medios un poco, no más que un poco, refinados de laboratorio fisiológico se puede demostrar que al oír una palabra, en nuestros músculos se produce una minúscula contracción, perceptible con aparatos registradores, contracción que inicia y es como germen de un movimiento para empujar algo, en este caso la palabra, en una dirección espacial determinada. Hay aquí un interesante tema para la investigación de los psicólogos. Todos llevamos en nuestra imaginación un diagrama del mundo a cuyos cuadrantes y regiones referimos todas las cosas, incluso, como he dicho, las que no son inmediatamente corporales, sino, según se las acostumbra llamar, las espirituales, como ideas, sentimientos, etc. Pues bien, sería curioso precisar hacia qué región de ese diagrama imaginario cada individuo empuja las palabras que oye o dice uno. Yo tenía una tía, la cual, cada vez que pronunciaba la palabra demonio, dirigía una mirada iracunda y lanzaba enérgicamente su barbilla en dirección al centro de la tierra. Notábase palmariamente que tenía allí, con toda claridad y precisión, situado el infierno y en él avecindado el diablo, como si lo estuviese viendo. Parejamente, si se hiciese sobre mí esa investigación de laboratorio, es casi seguro que al oír yo, por ejemplo, Conferencia de París y dirigirlo hacia el lado de mi vida que es la política internacional, mis músculos empujen la palabra en dirección de una línea oblicua, secante del horizonte y dirigida hacia abajo y a un lado. Esto sería una curva pantomima, somos, sobre todo es nuestro cuerpo, permanente pantomima, del hecho mental mío consistente en que yo detesto toda política, la considero como una cosa siempre e irremediablemente mala, pero a la vez inevitable y constituyente de toda sociedad. Me permito el lujo de enunciar este hecho que en mí será, sin más explicaciones ni fundamentos, porque en otro lugar espero hacer ver, con perfecta diafanidad y evidencia, que es la política, porque en el universo hay una cosa tan extraña, tan insatisfactoria y, sin embargo, tan imprescindible.
Entonces veremos cómo y por qué toda política, aun la mejor es, por fuerza, mala. Por lo menos, en el sentido en que son malos, por buenos que sean, un aparato ortopédico o un tratamiento quirúrgico. El mundo de nuestra vida y, por tanto, nuestra vida en él están constituidos por una plural orientación de lados diversos que he llamado campos pragmáticos. Y aquí se ofrece momentánea ocasión para que veamos de resalto y, merced a esto, con claridad, aunque no me voy a detener morosamente en su análisis, lo que es el genio del poeta, más aún, la poesía misma. Hace mucho tiempo sostengo en mis escrituras que la poesía es un modo del conocimiento, o dicho con otras palabras, que lo dicho por la poesía es verdad. La diferencia entre la verdad poética y la científica se origina en caracteres secundarios. Secundarios en comparación con el hecho que tanto una como otra dicen cosas que son verdad, esto es, que las hay efectiva y realmente en el mundo de que hablan. Proust, el gran novelista, no tenía la menor idea científica de que la vida humana y su mundo estuviesen realmente estructurados en una articulación de lados. No obstante, en los primeros tomos de su fluvial novela nos habla de un adolescente cuya sensibilidad estaba prematuramente desarrollada, adolescente que es él mismo. Vive el muchacho durante el veraneo en el Hotel Palace de un pueblecito normando, lugar de veraneo elegante. Su familia le saca a pasear por las tardes. Unas veces toman la dirección de la izquierda, otras veces la de la derecha. En la dirección de la izquierda está la casa de un señor Swan, algo amigo de su familia, un hombre de origen judío, sin estirpe ilustre, pero que tiene por su persona el raro talento de la elegancia, a que se agregan algunos retorcidos vicios. En la dirección de la derecha está el Palacio Estival de los Guermantes, una de las familias francesas de más vieja nobleza. Para un adolescente cuya alerta hipersensibilidad registra las menores diferencias y elabora en vegetativa amplificación de fantasía todo dato real que se le arroja, estos dos nombres, Swan y Guermantes, representan dos mundos, es decir, en nuestra terminología, dos campos pragmáticos distintos, pues el hecho de que Swan, aun siendo judío, aun nacido sin pergaminos, filtre una de las dimensiones de su vida en el mundo Guermantes, no hace sino acusar más la diferencia entre ambos mundos. Swan y Guermantes son, pues, como dos puntos cardinales contrapuestos, como dos cuadrantes del gran mundo unitario del muchacho, de los cuales soplan sobre el alma de éste, en ráfagas discontinuas, los estímulos, incitaciones, advertencias, entusiasmos, tristezas sobremanera diferentes. Y he aquí que, genialmente, nos titula Proust dos de sus tomos. Uno, Du côté de Chef Swan, por el lado de Swan, y el otro, del lado de los Guermantes. Ahora, con lo que hemos expuesto en la anterior lección y lo que ahora va, díganme si esos títulos de intuición poética no son dos términos técnicos en la teoría científica de la vida. Bien haría cada cual en precisarse cuáles son los lados de su vida de donde soplan sobre él, con más insistencia y vehemencia y abundancia, los vientos de su vivir. Con esto podemos dar por terminado el estudio de la estructura formal que posee el mundo donde cada cual vive. Nótese que ese mundo, ya en cuanto a su estructura, se parece muy poco al mundo físico. Quiero decir, al mundo que la física nos revela. Pero conste que en ese mundo físico no vivimos. Simplemente lo pensamos, lo imaginamos. Porque si antes dije que desde hace muchos años sostengo que la poesía es una forma del conocimiento, ahora añado que desde hace los mismos años procuro hacer caer en la cuenta a los demás que la física es una forma de poesía, esto es, de fantasía, y aún hay que añadir, de una fantasía mudadiza que hoy imagina un mundo físico distinto del de ayer y mañana imaginará otro distinto del de hoy. Donde vive efectivamente cada cual es en ese mundo pragmático, inmenso organismo de campos de asuntos, de regiones y de lados y, en lo esencial, invariable desde el hombre primigenio.
Hora es ya de que, desentendiéndonos de esa estructuración formal del mundo, echemos una ojeada sobre su contenido, sobre las cosas que en él aparecen, asoman, brotan, surgen, en suma, existen, a fin de descubrir entre ellas algunas que podamos, que debamos llamar sociales y sociedad. Aquí nuestro tema nos obliga a no demorarnos en el camino, a pesar de las interesantes cuestiones que van a saltarnos a la vista. Podemos, velozmente y sin hacer posada, atravesar de vuelo cuanto evidentemente no pueda pretender ser social o que, por lo menos, no lo sea con evidencia y saturadamente. En efecto, las cosas que hay en el mundo se hallan por muy antigua tradición clasificadas en minerales, vegetales, animales y humanas. Pregúntese cada cual si su propio comportamiento ante una piedra puede calificarse de social. Evidentemente, no. La evidencia se impone si, yéndonos al otro extremo de aquella serie, lo comparamos con nuestro comportamiento ante un hombre. La diferencia es palmaria. Toda acción del hombre adulto hacia algo o sobre algo cuenta, claro está, de antemano con sus experiencias anteriores referentes a ese algo, de suerte que su acción parte de las cualidades que, según su saber, posee esa cosa. Sabe, en nuestro ejemplo, que la piedra es muy dura, pero no tanto como el hierro, y si lo que se propone es quebrarla en fragmentos para alguna finalidad suya, sabe que basta golpearla con un martillo. Tiene, pues, ante sí, para orientar su acción, estos dos atributos de la piedra. Que es dura pero frágil, fragmentable sin extrema dificultad. Añadan ustedes las demás cualidades que en nuestro trato con la piedra hemos aprendido. Entre ellas hay una decisiva para nuestro tema. Sabemos que la piedra no se entera de nuestra acción sobre ella y que su comportamiento mientras la golpeamos se reduce a quebrarse, fraccionarse, porque ello es su mecánica e inexorable condición. A nuestra acción sobre ella no corresponde por su parte ninguna acción sobre o hacia nosotros. En ella no hay en absoluto capacidad de acción ninguna. En rigor, tampoco debemos llamar a lo que le pasa con nosotros pasión, en el sentido de padecer. La piedra ni hace ni padece, sino que en ella se producen mecánicamente ciertos efectos. Por tanto, en nuestra relación con la piedra nuestra acción tiene una dirección única que va de nosotros a la piedra y allí, sin más, termina. Lo propio acontece, al menos macroscópicamente, con la planta, sin más diferencia que la existente entre los atributos de un vegetal y los de un mineral. Mas ya en nuestro trato con el animal la relación se modifica. Si queremos hacer algo con un animal, en nuestro proyecto de acción interviene el convencimiento de que yo existo para él y que espera una acción mía sobre él, se prepara a ella y prepara su reacción a esa mi esperada acción. No tiene, pues, duda que en mi relación con el animal el acto de mi comportamiento hacia él no es, como era frente a la piedra, unilateral, sino que mi acto, antes de ser ejecutado, cuando lo estoy proyectando, cuenta ya con el acto probable de reacción por parte del animal, de manera, que mi acto, aún en estado de puro proyecto, va al animal pero vuelve a mí en sentido inverso, anticipando la réplica del animal. Hace, pues, un viaje de ida y vuelta, el cual no es sino la representación por adelantado de la relación real que entre ambos, el animal y yo, va a tener lugar. Cuando me acerco al caballo para ensillarlo cuento, desde luego, con su posible coz, y cuando me aproximo al mastín del rebaño cuento con su posible mordisco y tomo, en uno y otro caso, mis precauciones. Nótese el nuevo tipo de realidad que, frente a lo que no son piedras y vegetales, aparece en nuestro mundo cuando encontramos el animal. Si para describir la relación real frente a la piedra decimos, la piedra y yo somos dos, hablamos inadecuadamente. Porque en ese plural somos, que en este caso es un dual o plural de solo dos, unimos e igualamos en el ser a la piedra y al hombre. Ahora bien, la piedra me es piedra, pero yo no le soy a la piedra en absoluto. No cabe, pues, comunidad, la comunidad que ese plural dual expresa, entre ella y yo. Mas en el caso del animal la realidad varía.
No solo el animal me es animal y tal animal, mi comportamiento, noten, varía según sea la especie. No me comporto igual frente a un jilguero y frente a un toro de la ganadería de Miura, no solo el animal me es, sino que también yo le soy, a saber, le soy otro animal. La conducta del animal con nosotros podría resumirse y simbolizarse diciendo que el animal nos está llamando a nosotros, constantemente, animales. No parece dudoso que lo que pasa en el asno cuando el arriero le tunga a estacazos el lomo es algo que sería menester expresar así. Qué bruto es este animal que, en el mundo de la fábula, donde hasta los asnos parlamos, llamamos hombre. ¿Qué diferencia con el otro animal que entra en la cuadra y me lame y le llamo perro? Lo que no parece cuestionable es que decir el animal y yo somos tiene ya alguna dosis de sentido que faltaba en absoluto a la piedra y yo somos. Somos el animal y yo, puesto que mutuamente nos somos, puesto que me es notorio que a mi acción sobre el animal va a responderme. Esta relación es, pues, una realidad que necesitamos denominar mutualidad o reciprocidad. El animal me aparece, a diferencia de la piedra y la planta, como una cosa que me responde y, en ese sentido, como algo que no solo existe para mí, sino que, al existir también yo para él, coexiste conmigo. La piedra existe, pero no coexiste. El coexistir es un entrepeinar las existencias, un entre o interexistir dos seres, no simplemente estar ahí sin tener que ver el uno con el otro. Ahora bien, ¿no es esto lo que de primeras llamamos trato social? El vocablo social no apunta desde luego a una realidad consistente en que el hombre se comporta frente a otros seres, los cuales, a su vez, se comportan con respecto a él. Por tanto, acciones en que, de uno u otro modo, interviene la reciprocidad en que no solo yo soy centro emisor de actos hacia otro ser, sino que este otro ser es también centro emisor de actos hacia mí y, por tanto, en mi acción tiene que estar ya anticipada la suya, se cuenta con la suya porque en la suya se cuenta también con la mía. En fin, para decir 10 mismo en otro giro, que los dos actuantes se responden mutuamente, es decir, se corresponden. El animal responde con sus actos a mi presencia, me ve, me busca o me huye, me quiere o me teme, me lame la mano o me muerde, me obedece o me acomete. En suma, me recíproca a su modo. Este modo, sin embargo, es, según la experiencia me ha hecho patente, muy limitado. A la postre es solo a un reducido repertorio de actos míos a los que el animal corresponde, y ello con un repertorio también muy exiguo de actos suyos. Es más, puedo establecer una escala que mide en cada especie la amplitud de ese repertorio. Esa escala, por tanto, tabulará también la cantidad de coexistencia que con el animal puedo usufructuar. Ella nos manifestaría hasta qué punto, aun en el caso mejor, esa coexistencia es escasa. Puedo adiestrar o amaestrar al animal y entonces hacerme la ilusión de que corresponde a mayor número de gestos y otros actos míos, pero advierto enseguida que en el amaestramiento no responde desde sí, desde su centro espontáneo el animal, sino que se torna puro mecanismo, que es una máquina donde he puesto unos discos, como lo son las respuestas de gramófono que rueda del lorito real, siempre las mismas, conforme a programa. Al revés, para coexistir más con el animal, lo único que puedo hacer es reducir mi propia vida, elementalizarla, entontecerme y aneciarme hasta ser casi otro animal, como les pasa a esas señoras de edad que viven años y años solas con un perro ocupadas exclusivamente de él, acompañadas únicamente por él, y acaban por parecerse hasta fisonómicamente a su can. Para coexistir con el animal hay que hacer lo que Pascal nos propone que hagamos frente a Dios. Y sabetir. Repito mi pregunta. ¿Podemos reconocer en la relación del hombre con el animal un hecho social? No lo podemos, sin más, decidir. Desde luego nos retenía para contestar afirmativamente la limitación de la coexistencia y además un carácter confuso, borroso, ambiguo que percibimos en el modo de ser de la bestia por lista que ésta sea. La verdad es que, no solo en este orden sino en todos, el animal nos azora.
No sabemos bien cómo tratarlo, porque no vemos clara su condición. De aquí que en nuestra conducta con él nos pasamos la vida oscilando entre tratarlo humanamente o, por el contrario, vegetalmente y aún mineralmente. Se comprenden muy bien las variaciones de actitud ante el bruto porque el hombre ha pasado a lo largo de su historia, desde ver en él casi un dios, como los primitivos y los egipcios, hasta pensar, como Descartes y su discípulo, el dulce y místico Malebranche, que el animal es una máquina, un pedrusco algo más complicado. De si es o no social nuestra relación con él solo podemos convencernos comparándola con hechos que sean incuestionablemente, saturadamente, sociales. Es el caso plenario, diáfano, evidente quien nos permite entender los casos confusos, débiles, ambiguos. Estas consideraciones han acotado el montón de fenómenos únicos entre los cuales puede aparecer de modo palmario e irrecusable algo que sea social. Del contenido del mundo nos queda solo por analizar las cosas que llamamos hombres. ¿Cómo aparecen en mi mundo vital esos seres que llamo los otros hombres? Basta enunciar la pregunta para que todos sintamos un cambio en nuestro temple. Hasta ahora nos sentíamos en abandono, plácidamente. Ahora, ante el anuncio de que en nuestro horizonte reflexivo, el horizonte de temas que desarrollan estas lecciones, se van a presentar los otros hombres, sentimos, no sabemos bien por qué, una ligera inquietud y como si una fina onda eléctrica nos hubiese corrido por la médula. La cosa será todo lo absurda que se quiera, pero es. Venimos de un mundo vital donde hasta ahora solo había piedras, plantas y animales. Era un paraíso, era lo que llamamos la naturaleza, el campo. Y aunque del mundo vital que analizamos hemos dicho 100 veces que es el de cada cual, el concreto de mi vida, no hemos hablado de él sino abstractamente. Yo no he pretendido describir el mundo singular de cada cual, ni tampoco el de alguno, ni siquiera el mío. De lo archiconcreto estamos hablando abstractamente y en general. Esta es la paradoja constitutiva de la teoría de la vida. Esta vida es la de cada cual, pero su teoría es, como toda teoría, general. Da los cuadros vacíos y abstractos donde cada cual puede alojar su propia autobiografía. Pues bien, lo que ahora subrayo es que aún hablando, como hacemos, en abstracto, basta anunciar que van a aparecer en nuestro análisis los otros hombres para que en todos se produzca una alerta, un quién vive. Ya no vivimos en abandono, sino en guardia y con cautela. Hasta tal punto son, por lo visto, temibles los otros hombres. Antes, en el mundo como mundo mineral, vegetal, animal, nada nos preocupaba. Es la tranquilidad que sentimos en el campo. ¿Por qué la sentimos? Lo vamos a ver, pero con dos palabras dijo ya lo esencial Nietzsche. Nos sentimos tan tranquilos y a gusto en la pura naturaleza porque ésta no tiene opinión sobre nosotros. Aquí está el origen hipersuspicaz de nuestra inquietud. Vamos a hablar de seres, los hombres, que se caracterizan porque sabemos que tienen una opinión sobre nosotros. Por eso nos hemos puesto en guardia, el alma alerta. En el dulce horizonte del mundo paradisíaco asoma un peligro. El otro hombre. Y no tiene duda. Más o menos y poco a poco esto se va a animar. Y vamos a azorarnos todos un poco. Efectivamente, en el contorno que mi horizonte ciñe aparece el 01 Ro. El otro es el otro hombre. Con presencia sensible tengo de él solo un cuerpo que ostenta su peculiar forma, que se mueve, que maneja cosas ante mi vista, es decir, que se comporta externa o visiblemente, lo que los psicólogos americanos llaman behavior. Pero lo sorprendente, lo extraño y lo últimamente misterioso es que siéndonos presente solo una figura y unos movimientos corporales, vemos en ello o a través de ello algo por esencia invisible, algo que es pura intimidad, algo que cada cual solo de sí mismo conoce directamente. Su pensar, sentir, querer.
Operaciones que, por sí mismas, no pueden ser presencias a otros, que son no externas ni directamente se pueden exteriorizar, porque no ocupan espacio ni tienen cualidades sensibles, por eso son, frente a toda la externidad del mundo, pura intimidad. Pero ya en el animal no podemos ver su cuerpo sin que éste, además de señalarnos como los demás colores y resistencias una cierta corporeidad, nos sea señal de algo completamente nuevo, distinto, a saber, de una incorporeidad, de un dentro, un intus o intimidad en el animal donde éste fragua su respuesta a nosotros, donde prepara su mordisco o su cornada o, por el contrario, su dulce y tierno venir a rozarse contra nuestras piernas. Dije que nuestro trato con el animal tiene algo de coexistencia. Esta coexistencia surgía porque el animal nos responde desde un centro interior que en él hay, es decir, desde su intimidad. Todo coexistir es un coexistir de dos intimidades, y hay tanto de ello cuanto haya de mutuo hacerse, en algún modo, presentes estas. Si el cuerpo del animal nos hace al través suyo entrever, presumir, sospechar esa su intimidad, es porque nos la señala con su figura, movimientos, etc. Ahora bien, cuando un cuerpo es señal de una intimidad que en él va como inclusa y reclusa, es que el cuerpo es carne, y esa función que consiste en señalar la intimidad se llama expresión. La carne, además de pesar y moverse, expresa, es expresión. La función expresiva del organismo zoológico es el más enigmático de los problemas que ocupan a la biología, ya que de la vida biológica misma creen los biólogos desde hace tiempo no deber ocuparse, por ser demasiado problema. No me detengo a penetrar en este sugestivísimo asunto, la función expresiva, en cierto modo el sugestivo por antonomasia, pues en él se halla la causa de toda sugestión, porque me he ocupado de él largamente en mi estudio titulado sobre la expresión, Fenómeno Cósmico 1, y de lo que atañe más a la aparición del otro hombre ante cada cual, diré algo en las siguientes lecciones. Baste ahora decir que el cuerpo del otro, quieto o en movimiento, es un abundantísimo semáforo que nos envía constantemente las más variadas señales o indicios o barruntos de lo que pasa en el dentro que es el otro hombre. Ese dentro, es intimidad no es nunca presente, pero es compresente, como lo es el lado de la manzana que no vemos. Y aquí tenemos una aplicación del concepto de la compresencia, sin el cual, como dije, no podríamos esclarecer cómo el mundo y todo en él existe para nosotros. Ciertamente que en este caso la función de la compresencia es más sorprendente. Porque allí la parte de la manzana en cada instante oculta me ha sido otras veces presente, pero la intimidad que el otro hombre es no se me ha hecho ni puede hacérseme nunca presente. Y, sin embargo, la encuentro ahí, cuando encuentro un cuerpo humano. La fisonomía de ese cuerpo, su mímica y su pantomímica, gestos y palabras no patentizan pero sí manifiestan que hay allí una intimidad similar a la mía. El cuerpo es un fertilísimo campo expresivo o de expresividad. Yo veo, por ejemplo, que mira. Los ojos, ventanas del alma, nos muestran más del otro que nada porque son miradas, actos que vienen de dentro como pocos. Vemos a qué es a lo que mira y cómo mira. No solo viene de dentro, sino que notamos desde qué profundidad mira. Por eso nada agradece el enamorado como la primera mirada. Pero hay que tener cuidado. Si los hombres supiesen medir la profundidad de que proviene la mira, de la mujer, se ahorrarían muchos errores y muchas penas. Porque hay la mirada que se concede como una limosna, poco honda, lo justo para ser una mirada. Pero hay también la mirada que viene de lo más profundo, trayéndose su raíz misma desde el abismo del ser femenino, mirada que emerge como cargada de algas y perlas y de todo el paisaje sumergido, esencialmente sumergido y oculto que es la mujer cuando es de verdad, esto es, profundamente, abismáticamente, mujer. Esta es la mirada saturada, en la que rebosa su propio querer ser mirada, mientras que la primera era asténica, casi no era mirada, sino simple ver.
Si el hombre no fuese vanidoso y no interpretase cualquier gesto insuficiente de la mujer como prueba de que ésta está enamorada de él, si suspendiese su opinión hasta que en ella se produzcan gestos saturados, no padecería las dolorosas sorpresas que son tan frecuentes. Repito, desde el fondo de radical soledad que es propiamente nuestra vida, practicamos, una y otra vez, un intento de interpenetración, de desolidarizarnos asomándonos al otro ser humano, deseando darle nuestra vida y recibir la suya.